tema salarios, un tema que, bueno, obviamente en esta crisis del empleo tiene su peso relativo, pero de todas formas queremos hacer un pantallazo y para eso estamos ya en comunicación con Marcela Angeli, que es directora de Willis Tower Watson, una de las compañías que especialistas en justamente relevar todo lo que son salarios, datos de mercados y demás. ¿Cómo andas, Marcela? Hola Matías, ¿cómo te va? ¿Todo bien vos? Bueno, muy bien. Gracias por la conexión. Como decíamos, bueno, vos tenés una experiencia vasta, para las que no lo conocen más, no sé, un montón de años. Estamos hablando con realmente una de las personas que más conoce de estrategias, ha tenido mucha experiencia en otros años. Digamos, para ir de lo general, como decíamos antes, ¿no? ¿Qué estrategia viste vos en las empresas en términos salariales, digamos, antes de la pandemia y qué estás viendo ahora? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué acciones tomaron? Mira, uno de los temas principales tuvo que ver con, obviamente, la revisión del presupuesto de incrementos salariales para este año, ¿no? Cuando se inició el año, que las empresas hacen sus presupuestos iniciales, tenían planteado un ajuste salarial para el personal fuera de convenio de aproximadamente un 42-45%. Y si me preguntás cuál es el presupuesto hoy, ya las empresas realizaron una revisión del mismo y te diría que el presupuesto está más cerca del 37-40%. Ese fue una de las primeras medidas. Otra de los temas tuvo que ver con el primer incremento del año, ¿no? Porque este 37-40 que yo te estoy hablando es para todo el año. Sabemos que en Argentina habitualmente las empresas ajustan salarios en 2 o 3 oportunidades en el año. El primer ajuste habitualmente es en el mes de abril y llegado justamente ese momento, hubo varias empresas que decidieron postergar 1 o 2 meses ese ajuste salarial, ¿sí? Más allá de eso, hoy ya hay un primer incremento dado por parte de las empresas que te diría está rondando entre los 16 y 20, 22 puntos. ¿Sí? O sea, 16 y 22 puntos fue lo que se dio en el primer semestre y ahora estamos viendo qué pasa hacia adelante. O sea, estamos hablando que hoy estamos más cerca de un 35, me decíamos. Y ahora, eso debe haber, y vos lo sabés muy bien, mucha diferencia por industria, ¿no? En términos, primero, está bueno contar cuáles son las industrias que típicamente tienen una línea de pago, un salario más alto, cuáles más bajos, porque la gente escucha y dice, yo 35 ni loco, me queda acá, otro dice yo mucho más. Y después, si en esa misma estrategia también hay una diferencia de, supongo, en qué sectores va mejor o no, ¿no? Sí, a ver, por un lado tenemos las realidades de pago, ¿sí? Y entonces en eso yo digo, habitualmente la industria, por ejemplo, petrolera, la industria bancaria, son, digamos, industrias que en los últimos años han venido pagando salarios muy competitivos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en este contexto, una de las industrias que quizá esté reajustando permanentemente ese presupuesto salarial que hablábamos es el sector petrolero. Claro, ¿Sí? porque el sector petrolero fueron los más castigados con el precio del barril y demás, ¿no? Exactamente, más allá del COVID le agregamos esta problemática de la caída del precio del barril, ¿no? Ahora, puntualmente, después industrias también buenas pagadoras, te digo, bueno, la industria farmacéutica, por ahí el sector del agro, también son dos sectores que hoy, en este contexto, prácticamente quedaron como esenciales y quizá estén más cerca de ese presupuesto salarial del 40% que yo te decía. Y Bien, sectores muy... sí, Sí, perdóname, perdón. Marcela, te interrumpo, perdón, porque ahí dijiste algo claro, que vinculé, ¿no? O sea, porque cuando las compañías definieron un ajuste salarial estaban asumiendo una inflación, ¿no? O sea, ¿vos tenés el dato de qué inflación están asumiendo, asumieron o están viendo hacia adelante las empresas para obviamente dar este ajuste? Sí, a ver, en realidad la inflación estimada por las empresas para, digamos, definir este presupuesto que estamos hablando de entre el 37 y 40% es también de un 40%. En este sentido, lo que yo siempre digo entonces es, evidentemente las empresas en este presupuesto salarial pretenden acompañar de la manera más cercana posible a esa inflación, ¿sí? Cosa que ahora parecería en duda, ¿no? Porque ya para el segundo semestre, bueno, hay que ver también cómo termina siendo la inflación, pero menos no va a ser. Así que Sí. parecería que en el segundo semestre esa idea de empardar la vamos a perder, ¿no? Y seguramente generalmente va a quedar abajo. Otra pregunta que
que es tal vez más específica, pero hace la cuestión es con los variables, ¿no? Hay mucha gente que recibe variables, típicamente los vendedores, o también hay altos ejecutivos que tienen bonos, ¿no? Que uno imaginaría en este contexto, bueno, no sé cuáles son los resultados de las compañías, pero ¿qué estuvieron ustedes analizando al respecto? Y mira, hasta ahora te diría, si hablamos, por ejemplo, de los bonos de los ejecutivos, que te diría hoy en Argentina no solamente son ejecutivos, sino te diría que hoy casi el 60% de las empresas extiende este bono variable ligado a resultados a toda la pirámide del personal fuera de convenio. Tenés casi un 47% de empresas que por lo menos hasta los primeros días de junio te decían que no iban a hacer ningún cambio en su esquema de bonos. Después tenés sí un grupo, por ejemplo, de 10% de empresas que te dice, bueno, en realidad voy a dejarme un margen discrecional para ver cuál es el impacto real que la pandemia tenga en los resultados de nuestro negocio y sobre eso veremos cuál es el bono que pagamos. Yo creo que Bien. todavía es como como que estamos en un escenario todavía muy, si querés, ideal, muy optimista. Yo creo que en esta parte de la remuneración, como es el bono o como son las comisiones o los incentivos de ventas, sí vamos a tener algún impacto, que todavía no lo estamos viendo, que todavía estamos como organizaciones esperando otra vez ver cuál es el impacto real de la pandemia en nuestros resultados. Bien, estamos hablando con Marcela Angeli, que es directora de Willis Towers Watson, nombre largo, complicado, pero lo dijimos bien. Hay un capítulo que ustedes también investigaron que tiene que ver con los ajustes, las suspensiones, ¿no? Que fue una de las medidas que muchas compañías tomaron, a veces en términos salariales, términos de recortes, después también suspensiones, algunas, ¿no? O sea, ¿qué dato tenemos ahí, Marcela? Mira, ahí yo digo, hay muchas empresas que obviamente evaluaron el tema y todavía lo están evaluando, pero por ejemplo, si hablamos de reducciones salariales, a hoy tendríamos un 11%, 15% de empresas que tomó esta medida, que generalmente impactó, te diría, a los ejecutivos, a los gerentes senior, por ahí en menor medida, en el 50% de este grupo de empresas, llegaron a niveles de profesionales, ¿sí? Y cuando vemos, digamos, cuál es la reducción salarial que están teniendo, en general se está reduciendo el salario entre un 10 y un 20%, con un plazo, ¿no? No es una medida que las empresas estén planificando dejar en el tiempo, sino que son entre 2 y 3 meses y después veremos, otra vez creo que acá vamos a ver, bueno, cuál es el impacto real de la pandemia en el negocio, ¿no? Bien, y te voy a hacer la última, Marcela, apelando a tu experiencia de vuelta, tal vez de dos lugares, ¿no? Una, tal vez pensando del lado de nuestros oyentes, ¿no? Gente que está empleada, no sabemos que hay una crisis de empleo que está ahí latente, a veces se hace concreta, a veces no. Yo como empleado, digamos, ¿qué foco le tengo que dar al salario, los ajustes? O sea, ¿cómo recomendarías vos a una amiga que te dice, che, Marcela, ¿cómo me planto con esto? ¿Estoy satisfecho, no estoy satisfecho? ¿Pido aumento, me quedo contento? A ver, yo siempre acá hablo de este concepto que creo que alguna vez compartimos, que tiene que ver con, digamos, como la propuesta de valor que la compañía me da, ¿sí? Yo creo que obviamente la parte del salario, del bono, como hablábamos, es una parte que es importante, digamos, es totalmente transaccional y que quizá para cada uno de nosotros tiene un valor distinto, dependiendo del momento de nuestra vida, nuestro momento de carrera. Pero digo, creo que hay un montón de otros aspectos por los cuales uno elige estar o dejar de estar en una compañía y que en un momento como este es importante tenerlos presentes. Y cuando yo hablo de otros aspectos, te hablo de, por ejemplo, la solidez de la compañía, el modelo de gestión y el modelo de liderazgo de la compañía, los beneficios que me dé la compañía, no sé, los programas de responsabilidad social empresaria que tenga la compañía. Digamos, creo que a una amiga le diría eso, mirá todo el contexto, no te quedes únicamente con el salario, que vuelvo, es importante y quizás tiene un peso distinto para cada uno de nosotros. Pero hay que Bien, mirar todo.
Y la última, obviamente la más difícil, es qué va a pasar, ¿no? O sea, de vuelta. Vos has vivido crisis, imagino, has vivido Sí. estos momentos. Bueno, segundo semestre, temas. Bueno, obviamente arrancamos diciendo que había una idea o estamos más cerca de un ajuste total en el año del 35%, con lo cual lo que queda debe ser menos, pero vos, ¿qué otras variables hay que mirar, ¿no? Para saber qué está pasando y cómo puede moverse el salario? A ver, yo creo que cuando te hablo de este rango, ¿no? Te decía de 35, 36, 38, 40, creo que todavía es bastante optimista por parte de las empresas. Yo creo Eh, que esta crisis está impactando más de lo que aún vemos todavía en las organizaciones. Entonces, creo que todavía hay margen para que esto baje. Esto todavía no da los resultados en las encuestas, pero yo creo que vamos a estar más cercano, como vos decís, al 35 o podría ser un poco menor. Y creo que hoy, como vos decías, vamos a tener este año una realidad muy distinta por sector, ¿sí? En términos de compensaciones, empresas tienden a mirarse y a ser todas muy homogéneas, independientemente del sector. Creo que este año no va a ser posible eso, ¿sí? bien. Bueno, Y o Matías, sea, solo déjame sí, decirte una cosa más que nada sí, para tener contexto de toda esta información que yo te hablo. Obviamente digamos, nuestra base de datos está conformada por empresas, te diría, líderes muy competitivas, con políticas sanas de recursos humanos. Digo, no está representado todo el mercado laboral argentino, ¿no? Entonces me parece válido marcarlo. Más que nada porque por ahí, como vos decís, algún oyente pueda decir, yo no voy a recibir el 35 o el 40 que Marcela está diciendo, ¿no? claro, sí, sí, estamos hablando de empresas multinacionales y estamos hablando también de personal fuera de convenio, pero Exacto. todo tiene una relación, fuera del convenio sigue el convenio y obviamente que las Mm, pymes, que es un gran universo y ciertamente el más castigado que hoy está pegando en ujú. Argentina, va, están castigados todos en realidad, pero bueno, se siente más, también sigue en otra línea. Pero bueno, es una referencia, está buena la aclaración, Marcela, para saber de dónde acá y que estamos mirando, o sea, en un mercado que no deja de ser uno. Bueno, gracias Marcela por la conversación. No, Eh, muchas eh, gracias a vos.